El 22 de abril del año 2014, el nadador Adam Walker practicaba para un evento de natación en el estrecho de Cook, en Nueva Zelanda. Es uno de los eventos mundiales más exigentes en natación. Cuando él estaba practicando, aunque él lo ignoraba, un enorme tiburón lo estaba siguiendo debajo de las aguas. Él no lo sabía, pero allí estaba el tiburón. De repente él notó que 10 delfines hicieron un círculo protector alrededor de su cuerpo. No entendía la razón, pero gozaba de la compañía de estos delfines. Cuando finalmente él terminó el recorrido, sus compañeros le dijeron lo que había sucedido. Un enorme tiburón lo seguía y los delfines lo habían protegido. Mi amigo, mi amiga, qué maravilloso es saber que contamos con la protección de Dios. Los peligros que se avecinan para los hijos de Dios en los últimos días son enormes. Van más allá de lo que hayamos imaginado o de lo que hayamos enfrentado. Nosotros escuchamos las noticias a diario. La tierra se sacude debajo de nuestros pies. Volcanes, huracanes, tsunamis, maremotos, desastres naturales, aviones que se vienen con su carga humana abajo. El peligro es inminente. Los peligros de los últimos días y de la gran crisis final se avecinan. Uno de los mayores peligros que ha de enfrentar la humanidad es el castigo divino por haber rechazado su gracia, por haber despreciado su amor, por haber elegido el servicio a Satán en vez de escoger el servicio a Dios, por haber escogido recibir la marca de la bestia en vez de recibir el sello de Dios. Es muy triste que el Señor haya procurado por todos los medios salvar a los habitantes de este mundo. La mayoría de los habitantes de este mundo, llevándose por sus deseos, por sus placeres, por sus entretenimientos, por sus vicios, por sus pecados acariciados, desprecian la oferta de salvación. Desprecian el gran sacrificio de Cristo hecho en la cruz para salvar a cada habitante de este mundo. Desprecian el escudo protector de Dios para los últimos días. El Señor quiere salvar a cada persona que vive en este mundo, pero no se quieren dejar salvar. Finalmente, el Señor tiene que dejarlos a su suerte, porque es el camino que han elegido. Dios no obliga a nadie. Dios respeta la voluntad de cada persona. A cada habitante del mundo le ha dado libre albedrío y el Señor respeta lo que cada uno decide. El Señor nos dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, verso 19. He aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal. Yo te aconsejo que escojas el bien para que vivas tú y tu descendencia. El Señor nos invita a escoger el bien. El Señor nos anima a buscar la verdad, a elegir la salvación, a escoger la vida eterna. Pero si finalmente las personas rechazan su oferta de salvación, Dios se retira y el enemigo hará el resto. Por otro lado, sabemos los grandes eventos que se avecinan inmediatamente después que termine el tiempo de gracia. Cuando el Señor diga en el cielo, consumado es, se cierre la puerta de la gracia y cada uno quedará afianzado donde ha quedado establecido. Se cumple la escritura de Apocalipsis 22:11. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, siga siendo justo todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Y el que es impío, siga siendo impío todavía. ¿De qué lado de la contienda estaremos? ¿Cuál camino habremos elegido? ¿Nos estamos preparando para recibir el sello de Dios? ¿Estamos colaborando con el Espíritu Santo para ser transformados por su poder? Para que cuando vengan los peligros de los últimos días,
aunque suframos, aunque tengamos dificultades, aunque pasemos hambre, calor o cualquier otra adversidad, sabemos que contaremos con la presencia de Dios. ¿Qué nos da a nosotros esa seguridad? Hay un maravilloso salmo en la palabra de Dios y es el Salmo 91, uno de los salmos más conocidos, más citados y probablemente más memorizado en el mundo cristiano. Este salmo nos enseña a nosotros una gloriosa verdad. Podemos decir que este es un salmo que garantiza salvación, protección, seguridad y esperanza para cada hijo de Dios a través de toda la historia de la humanidad y especialmente para los peligros de los últimos días. Cuando las 7 últimas plagas sean derramadas sobre este mundo, el Salmo 91 da garantía a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, en medio de todos los peligros, en medio de las 7 últimas plagas, estarán bajo la sombra del Omnipotente. Este Salmo 91 nos enseña gloriosas verdades y especialmente la gloriosa y maravillosa promesa de la protección de Dios en los peligros de los últimos días, especialmente cuando sean derramadas las 7 últimas plagas. Dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquel que entrega su vida al Señor, aquel que se consagra en forma total a Dios, aquel que vive alineado con Dios, que está en fiel cumplimiento de los mandamientos de Dios, en total obediencia y consagración al Señor, está bajo la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está bajo su cuidado, está bajo su protección. El Señor lo guardará en la crisis de los últimos días. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Los peligros de los últimos días hablan de pestes, hablan de plagas, hablan de desastres naturales, pero el Señor protegerá a sus hijos, resguardará a sus fieles en medio de todo ese tiempo de angustia. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Vienen pestes, vienen plagas terribles. No serán universales, serán quizás continentales o internacionales, pero igual afectarán de manera directa a los que hayan recibido la marca de la bestia. Pero a los hijos de Dios, el Señor garantiza: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así como la gallina resguarda sus polluelos, el Señor cubre y protege a cada uno de sus hijos. Pero hay un punto que resalta aquí este pasaje: escudo y adarga es su verdad. El mejor escudo para los hijos de Dios, la mejor protección para el Hijo de Dios contra los dardos del enemigo es su palabra. Las Sagradas Escrituras contienen maravillosas promesas, y no solo promesas, tienen los gloriosos principios para que los hijos de Dios marchen seguros por un camino que conduce a la vida eterna. No temerás del terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. El Señor asegura que sus hijos, aún en medio del peligro de la muerte, aún en medio de los ataques de los enemigos de Dios, que odian a los hijos de Dios, porque aman a Dios, porque le son fieles, porque hacen lo correcto, porque son santos, porque procuran agradar a Dios,
El Señor los protegerá de saeta, de pestes, de ataques mortales, de peligros que intentarán destruir su vida. Allí estará el Señor para resguardarlos. ¡Qué maravillosa promesa da el Señor! Además, dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mis queridos, la palabra de Dios garantiza protección y seguridad para los hijos de Dios en los últimos días. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando las plagas sean derramadas sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, quienes tienen el sello de Dios serán protegidos por el Señor. Esas plagas no llegarán a los hijos de Dios, no atacarán a los justos, no, especialmente no los destruirán en medio de esas terribles adversidades. Por otro lado, la palabra de Dios nos garantiza que la protección del Señor estará con sus hijos. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por tanto, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué maravilloso es escuchar estas palabras de Dios. Recibir esta seguridad del Señor para los hijos de Dios en los últimos días, mientras las 7 últimas plagas serán derramadas sobre este mundo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y nos dice la palabra, este maravilloso verso, harto conocido por los creyentes en Cristo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus brazos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Mis amigos, mis amigas, mis hermanos y hermanas, no podemos tener mayor seguridad para nosotros en los peligros y desastres de los últimos días que las maravillosas promesas que el Señor nos da en el Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Un día, una maestra llamada Furunaka estaba de visita en una ciudad de Japón. Una periodista que estaba de visita en aquel lugar y había llegado a la iglesia en medio de un problema que estaba enfrentando de forma personal. Ella había ido a la iglesia, había encontrado paz, había encontrado amistad. Y bueno, por su preparación, por su conocimiento, los hermanos le agarraron tal confianza que un día le pidieron que tuviera la historia para los niños. Esta maestra estaba contando la historia a los niños de cómo los amigos de Daniel fueron protegidos en el horno de fuego ardiente. Cuando la maestra termina la historia, un niño dice, yo no creo en eso. Otra niña dijo, yo sí creo, porque mi abuela me contó que cuando la bomba atómica explotó en Hiroshima, ningún adventista murió en ese desastre. Probablemente esto hubiese quedado hasta allí, pero había un detalle, y es que la maestra Furunaka tampoco creía el relato de los amigos de Daniel en el horno de fuego ardiente y lo que la niña estaba diciendo. Pero aquello impactó su corazón, la inquietó. Por ser periodista, decidió investigar para averiguar si el relato que la niña estaba diciendo era verídico. Así que Furunaka comenzó a investigar. Comenzó a visitar a cada uno de los sobrevivientes de la explosión de la bomba atómica allí en Hiroshima. Cuando ella comenzó a visitar cada uno de estos sobrevivientes, consiguió a la abuelita de aquella niña. Y aquella mujer le contó que cuando la bomba explotó,
Ella cayó de rodillas y comenzó a clamar a Dios, a pedir al Señor su protección. Y aunque todos los vidrios de su casa explotaron, ella salió de su hogar sin ningún rasguño. Según los relatos y las investigaciones, cuando aquella bomba explotó, todo alrededor en un radio de 2 kilómetros fue destruido por la radiación y los incendios. Sin embargo, aquella mujer fiel y los hijos fieles de Dios fueron protegidos en la explosión de la bomba atómica. Furunaka quedó impactada al investigar por su propia cuenta que efectivamente ningún adventista había muerto en la explosión de la bomba atómica en Hiroshima en aquel agosto de 1945. Esto le impactó tanto que ella misma decidió entregar su vida al Señor. Se dio cuenta que en Cristo hay seguridad, hay protección, hay esperanza. Se bautizó, se hizo adventista y llegó a ser una misionera destacada en el servicio de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, el fin de todas las cosas se acerca. El Salmo 91 es un mensaje de esperanza y protección para los peligros de los últimos días. Cuando las plagas caigan, los hijos de Dios tienen la certeza y la seguridad de la maravillosa promesa de la palabra de Dios. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Crees en las maravillosas promesas de Dios? ¿Has hecho pacto con Cristo y te estás preparando para recibir el sello de Dios? Para ser trasladados entre aquellos que han de ir a vivir con Cristo por la eternidad. No olvidemos, todos los fieles de Dios en los últimos días morarán bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres encontrarte entre ellos? Que el Señor te mantenga firme en la fe y que por la gracia y el ministerio del Espíritu Santo recibas el sello de Dios.